Amigos, amigas, bienvenidos. Es un gusto ya poder estar en la segunda doctrina de lo que es el orden de la salvación, que es el llamamiento. Este llamamiento, como podemos ver en esta doctrina, está principalmente enseñada en Romanos 11:29 y Efesios 2:8 como base principal. Te leo Romanos 11:29. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. En la magna e increíble enseñanza de Pablo en Romanos 9, en Romanos 10 y en Romanos 11, habla acerca de la soberanía de Dios para darle salvación y hacer el proceso que tiene con Israel. Y al habernos injertado nosotros al nuevo pacto, hace una explicación gloriosa de todo lo que es esto del llamamiento de Dios. Y en el capítulo 11, en este versículo 29, no es un texto sacado nada más para hablar del llamamiento, sino que te pido que leas posteriormente todo el capítulo 10, sobre todo el capítulo 9, 10 y 11. Y en el 11, por eso, en esta simple frase se resume mucho lo que es el llamamiento, que es un llamamiento de Dios y que es irrevocable. Es decir, cuando Dios ha llamado a alguien, es porque su proceso de salvación ha iniciado desde antes de la fundación del mundo, con ser predestinado, escogidos de Dios en esta elección que hizo soberana, y llega este momento del llamamiento aquí en la tierra, aquí en vida, en esta vida. Es decir, no hay un llamamiento posterior a la vida, ni hay un llamamiento antes de que nazcamos físicamente, sino hay un momento particular que Dios ha determinado en nuestra vida física, desde que nacemos hasta que morimos, en donde se presenta este llamado por parte de Dios en nuestro interior. Y este llamamiento es lo que se ve, se empieza a ver en esta vida. Obviamente, como comentamos acerca de la elección y la predestinación, son cosas desde antes de la fundación del mundo. En el llamado de Dios ya a nuestras vidas para ser salvos en Cristo Jesús, es lo que se empieza a ver ya estando en nuestro tiempo, en nuestro cronos, en nuestra vida en un momento determinado. Hay llamamientos de Dios desde el momento que hizo la creación y llamó a que se haga la luz, y la luz fue en la creación, llamó a que se hiciera la tierra y se hizo como tal. Este llamamiento de Dios, cuando Dios llama, las cosas pasan, las cosas suceden. Y es lo mismo con el hombre, no hay una excepción con el hombre como una excepción, en el sentido de que al hombre sí se le respetó su voluntad de ser salvo o no, poniendo por encima de su soberanía la voluntad del hombre de poder responder en este llamado o no, que lo veremos finalmente también como una parte de la escritura también, pero estamos enfocándonos en primer lugar a este llamado que es irrevocable y que no hay forma que Dios se haya equivocado o se haya sujetado a la voluntad de Adán caído en cada uno de los hombres y mujeres que fueron llamados y dijeron no, yo no quiero. Y vamos a ver qué es lo que sucede entonces bíblicamente hablando, ¿ok? La segunda cita es Efesios 2:8. Efesios 2:8, aquí chiquitín, pero espero que lo alcance a ver. Efesios 2:8 dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, al ser un don de Dios, en cuanto a que los dones y el llamamiento son irrevocables, vemos que un don de Dios, es la fe, y este don dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es también, él también es añadido mío, pues es don de Dios. Es decir, el don y el llamamiento son irrevocables, y dice los dones, porque hay más dones, pero el don de la fe para salvación por el llamamiento de Dios, como dice en Romanos
en una paráfrasis, juntando los dos versículos, Romanos 11:29 y Efesios 2:8, es don de Dios, la fe para responder a este llamamiento. Entonces, pues aquí obviamente está unilateral el asunto. Hasta aquí sigue siendo unilateral, es decir, de Dios mismo, sale de Dios mismo. En palabras mías, en esta definición que está en verde, son palabras mías, no es un copy-paste tal cual de algún libro, y después te muestro claramente y te digo con claridad cuáles sí son frases no mías. Digo que la respuesta, el llamamiento es la respuesta positiva al Evangelio, considerando que es un don de Dios y que es irrevocable, que es la respuesta positiva al Evangelio con la predisposición, es decir, sí, una inclinación nueva y un deseo del alma. Mira, cuando se nace de nuevo, cuando sentimos este llamado de Dios, este llamamiento de Dios, es impresionante nuestro cambio de conducta, nuestra inclinación a decirle sí a Dios que no conocíamos antes y que entendemos y debemos de tener la humildad que no es por una inclinación nuestra al bien. Hay personas que son buenas en el punto de vista humano, por supuesto, y que pues pareciera que lo único que les faltaría sería flotar, y ni cristianos son flotar en el aire de lo bueno que son, pero están en pecado, de acuerdo con la palabra de Dios. Si no han tenido este llamamiento y han respondido positivamente y han nacido de nuevo. Entonces aquí vemos algo muy importante, que es una inclinación natural, pero aquí estoy hablando de algo que se llama alma, ¿ok? El llamado de Dios, que fue desde antes de la fundación del mundo, al habernos seleccionado y nos llamó, es en esta tierra, ya en este tiempo, habiendo pasado miles de años, sabiendo Dios en qué tiempo cronos estamos, cada uno de nosotros, los que hemos sido llamados, desde el primer humano hasta los que vamos ahorita a 7,000, casi 8,000 y contando, 8,000 millones y contando, vemos que esta precisamente es una cuestión solo de Dios en su tiempo, pero que es en el alma y no solamente en el espíritu, ¿sí? Mi mente, mi alma y mi cuerpo, principalmente, y mi voluntad, empiezan a decir sí a cosas que antes ni nos imaginábamos, o no sabíamos que existían, o no creíamos, o simplemente despreciábamos, o simplemente éramos indiferentes a la Biblia, a las cosas de Dios y a todas las cosas. O sea, hay personas que pues no tienen una tendencia religiosa antes de ser cristiana, como es mi caso. Yo no tenía ninguna tendencia religiosa en realidad, y llegó un momento en mi vida de joven que empecé a sentir esa cuestión de querer pues, ¿qué pasa con Cristo? Y se me apareció por ahí un libro que hablaba de cristianismo, un maestro de sociología, por cierto, y de sociología además en la prepa donde estaba, al final del curso nos regaló unos folletitos que explicaban el plan de salvación. Yo dije, caray, este es más rojo que los rojos, y anda repartiendo evangelios porque se convirtió al cristianismo. No recuerdo su nombre, pero pues le bendigo donde quiera que esté. Y justamente unos meses después vino la conversión absoluta, total y completa de mi hermano mayor. Mi hermano mayor, el doctor Lucy, con su esposa en Aguascalientes. Y bueno, hay toda la historia familiar. Pero el hecho de que yo haya tenido una inclinación a Cristo sin que me predicaran el Evangelio, al encontrarme esta maravilla de Cristo con un solo versículo, empecé a tener los deseos, y sin buscarlo, ¿sí? Sucede que ahora mi hermano ya era pues, cristiano, o quién sabe que sea eso, pero pues, que dice que ella es cristiano, y mi cuñada, y luego mi mamá, y así fuimos, ¿no? Tras otro, y ya toda la familia. No fue porque yo fuera muy bueno cuando tenía 18 años de edad, el 7 de septiembre de 1983, teniendo 19 años, fue cuando
vino la siguiente doctrina, que es el nuevo nacimiento. Pero este llamamiento empezó desde antes. Desde antes, sin que nadie me predicara, empecé a sentir algo de enterarse más de Cristo. Este libro que leí, por cierto, comprado en Sanborns, que hablaba de Cristo y de la fortaleza que hay en Cristo y demás. Y pues aquí vemos entonces que es irresistible, pero aparte de todo hay una inclinación, pero también un deseo del alma. Vamos a ver Mateo 22:14. Mateo 22:14 dice, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Esto no está sacado de contexto, son palabras de Cristo. Cristo está diciendo que muchos son llamados y pocos escogidos. No lo dijo nadie y no puedo yo despreciar esto y decir no, es diferente, seguramente Dios tal o cual. Jesús dijo con claridad, muchos son llamados y pocos son escogidos. Y esto lo vemos claramente explicado por el mismo Jesús, pero ahora con parábolas, en Mateo 7 del 13 al 14. Mateo 7 del 13 al 14. En Mateo 7, 13 y 14 está dando Jesús esta explicación acerca del reino y dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, como si la estuvieran buscando. Y sí, después de este llamamiento, empezamos a buscar esa puerta estrecha, ya con una voluntad, con una inclinación, un deseo y una predisposición a las palabras. Y sí, nos vamos dando cuenta que no es nada más cuestión de, de una decisión y ya, es permanecer en el Evangelio, es buscar a Dios, es luchar con muchas cosas, pelear contra tu propia carne, siempre con la ayuda del Espíritu Santo, y siempre ese deseo de más y de más y de más y de más y de más de Dios. Y sí, la puerta es estrecha y pocos son los que llegan a pasar por ella para entrar al reino de los cielos. Efectivamente, ¿quién lo dijo? Jesucristo. Y no hay forma, no hay forma de que con otra doctrina combatir esto. Muchos son llamados y pocos escogidos. La puerta para la perdición es amplia, enorme, grande, y muchos pasan por ella. Pero la puerta que lleva a la vida es pequeña, es estrecha y son pocos los que la hallan. Vaya palabra de Jesús, que no era precisamente el mejor marketing para su ministerio. Jesús era Jesucristo, y pues al igual que nosotros, más bien nosotros al igual que Él, entendemos que no se trata de buen marketing y entendemos que tampoco se trata de buscar o querer tener un lugar del que Dios no nos haya puesto. Hay personas que los ha puesto en eminencia, en ciertos lugares, otros en medio, otros abajo, pero que finalmente todos funcionamos como un cuerpo dentro de este llamado y estamos esforzándonos por entrar por esa puerta estrecha, porque ese es el llamamiento de Dios, que es eficaz, que es efectivo, que es un don, que es irrevocable. Es un llamamiento irrevocable y una fe que es un don. La fe es un don dado por Dios que es irrevocable y que nos lleva a esto, a buscar de la vida, a buscar el camino estrecho y seguir y permanecer con el Señor. ¿Sí? Ahora, en cuanto al aspecto espiritual, claramente enseña la palabra de Dios que es pasar en un instante de muerte espiritual a vida espiritual. Es algo que nosotros tampoco podemos lograr por nuestras propias fuerzas. Es algo que nosotros no estamos en la más mínima posibilidad de lograr. ¿Por qué? Porque sencillamente es imposible para nosotros.
Me gusta mucho esta explicación. ¿Por qué? Porque más clara no puede ser. Viene en Efesios 2.13. En Efesios 2.13 te lo voy a leer. Dice Efesios 2.13: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Ok? Aboliendo, había una separación entre Dios y nosotros, pero Cristo la quita por la sangre por su sangre. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Efesios 2, empecé a leer desde el 13, pero me equivoqué, perdón. Bueno, que de todas maneras estaba hablando casi de lo mismo. Efesios 2, del 1 al 3, perdóname. Efesios 2, del 1 al 3 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, fíjate bien, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Te acuerdas que compartí el domingo pasado acerca de que el Señor no va a compartir ni tu corazón, ni tus quereres, ni tus pensamientos? Bueno, en la voluntad de la carne y de los pensamientos, si éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo mismo que los demás. Aquí lo importante es el versículo, bueno, lo más importante es que Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pasamos de muerte a vida espiritual al responder de manera positiva eso que estaba llamándonos, y en un momento pasamos de muerte a vida, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Ok? Esta situación es tan evidente en nuestras vidas que no se puede ocultar. No se puede ocultar, aunque querramos. Algo pasan cosas gloriosas. Es hermoso cuando empezamos a percibir cosas que nunca habíamos percibido, no solo en el aspecto emocional, sino algo nuevo que no habíamos sentido, que era paz y que era vida, y que era algo maravilloso que iba más allá de las emociones. ¿Por qué? Porque ahora nuestro espíritu pasó de muerte a vida, nos dio vida. La vida de Dios empezó a obrar en nuestro espíritu que estaba muerto. En la vida de Cristo nos dio la vida de Cristo en nuestra vida natural, en nuestra alma, pero ahora nuestro espíritu. De ahí viene la siguiente doctrina, que es la regeneración, el nuevo nacimiento, y viene la regeneración. Y es cuando respondemos a este llamado y pasamos en un instante de muerte a vida. No es algo que pase en abono, sino de repente se da y empezamos a percibir cosas maravillosas en nosotros, que van más allá de una explicación natural, que va muy contrario en muchos casos, totalmente diferente a nuestra forma de vivir anterior, o en nuestra forma de pensar, o en nuestra forma de divertirnos, o en nuestra forma de desear las cosas y demás. En todos los aspectos se empieza a notar, en donde las compañías que teníamos, las amistades que teníamos, ya no son tan amigos. Es decir, ya algo pasa que no pensamos ya igual. Ellos generalmente lo notan, porque ya no corremos a las mismas cosas que antes, como lo hacíamos antes,
y empieza a ver pues ese conflicto entre no querer decir, o otros sí se avientan y dan el testimonio como tal y se deja todo, no mirando atrás. Yo dejé a mis queridos amigos de la prepa, los dejé atrás, excepto a uno, muy querido, amado mío, que ahora es pastor en Amistad Querétaro. Cuando me fui a despedir de él, literalmente porque ya era cristiano, yo me fui a despedir de él, ni siquiera a compartirle. Me fui a despedir de él diciendo, bueno, Dios, porque ya sé que ya no les quedo tan bien, pero pues y me empezó a preguntar y yo le prediqué lo poco que sabía en ese momento. Y Dios hizo este llamado a él también, y todo cambió en nuestras vidas desde muy jóvenes. Te cuento mi testimonio porque es lo más seguro que tengo que contarte, ¿sí? Por eso te lo estoy contando en esta ocasión, ¿ok? Al pasar de muerte a vida espiritual en un instante, comprobamos que esto, pues evidentemente es lo que se refería a Jesús en Juan 6:44, el llamado eficaz, como lo llaman los reformados. Juan 6:44. Aquí es pues en donde ahí viene pues si no, el pleito sí, pues las diferentes posturas doctrinales, siendo que no debería de haberlas porque es muy sencillo de explicar honestamente. En Juan 6:44 dice Jesús nuevamente, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y ese no le trajere es a través precisamente de este llamamiento. Y yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, Jesús en una sola frase hizo nuestra biografía de cada uno de nosotros. Llegamos a Jesús presentados por el Padre en ese llamamiento irrevocable y con ese don irrevocable de la fe para este llamamiento nos trajo el Padre delante de Jesús. Jesús viene a nuestras vidas, nos recibe y la promesa es a través de todo nuestro cronos al final, individualmente cada uno de nosotros nos resucitará en el día postrero, pero nosotros que estuvimos en las últimas generaciones, muy probablemente tenemos la esperanza más clara que la que tenía Pablo o Pedro en su tiempo de vivir o Juan de ser arrebatados. Nosotros por los acontecimientos actuales creemos que pues estamos más cerca de lo que estuvieron ellos por todas las cosas que se han estado dando en lo que se refiere a los eventos proféticos. Entonces es claro este asunto. En Mateo 13, vamos a leer Mateo 13, viene precisamente en Mateo 13 del 18 al 23 la parábola de Mateo 13 del 18 al 23, te lo leo. Dice así, ok, Mateo 13 del 18 al 23, como puedes ver, el 23 está particularmente entre paréntesis y me voy a explicar ahorita por qué. Jesús en esta ocasión enseña la parábola del sembrador. Se la da a las multitudes. A partir de Mateo 12 ya Jesús dice, ahora les voy a hablar por puras parábolas, porque ya había este rechazo de como pueblo de Israel, las autoridades de Israel religiosas, el rechazo del mensaje de Cristo como Mesías, y no solo como Mesías, sino como cualquier otro, hasta de blasfemo lo acusaron, ¿sí? Y demás, y por eso lo crucificaron. Empieza a hablar de puras parábolas, y la primera parábola que enseña, cronológicamente hablando, no está muy seguro, pero cronológicamente hablando, entre todos los evangelios, parece ser que la primer parábola que enseña Jesús, ya hablando solo por parábolas, si no les hablaba de otra forma, si no fuera por parábolas, por lo que está escrito en el libro de Isaías, que no podemos entrar en detalle, está la parábola del sembrador, en donde vemos este escenario que les explica que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en el camino, otra parte de la semilla cayó en pedregal,
otra parte de la semilla cayó entre espinos y la otra parte de la semilla cayó en una buena tierra. La semilla se refiere a la palabra de Dios. Precisamente el sembrador es el Espíritu Santo usando, precisamente ahora entendemos finalmente a la iglesia. La iglesia es el que hace el trabajo físico de sembrador, de estar sembrando la palabra de Dios, sabiendo que van a caer que uno de cada 4, ¿sí? Va a responder positivamente al Evangelio siendo llamado, ¿sí? Muchos son llamados, bueno, estos muchos llamados caen en las 4, pero particularmente hay llamados desde la 1, 2 y 3, incluso en la 4. ¿Por qué? Porque en los de la 4, que cayó en buena tierra, primero fueron llamados y después ya dieron este fruto. Vamos a leer Mateo 13 del 18 al 23. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador, que ya era la explicación. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el sembrado junto al camino. Esto de no entender es que significa que sí recibió la palabra, pero dijo, es que no entiendo. O sea, no, como que no. Dice, no es que no la entienda por omisión o por falta de inteligencia. No la entendió. ¿Por qué? Porque oyó, pero no tenía este don de la fe para responder al llamado. Dice el versículo 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Sí, como no, pero no tiene raíz en sí, es decir, no tiene un fundamento en sí, es decir, no se metió la palabra en su corazón, sino que es de corta duración y por eso muchos son llamados, están un tiempo y luego ya no están. Fueron llamados, pero no escogidos. Yo no lo digo, lo dijo Jesús, ¿ok? Pero no tienen raíz, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza y no se levanta. Es decir, no persevera en este llamado. El 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, la oye, la entiende, la practica. No sabemos por cuánto tiempo. Parece que es salvo, parece que es de los escogidos. Acuérdate que mi punto de vista doctrinal, el mío personalmente, es que no puedes perder lo que nunca tuviste. Yo nunca puedo perder mi helicóptero. ¿Por qué? Porque no tengo ningún helicóptero, ni de juguete. Entonces, alguien no puede perder la salvación si nunca la tuvo. Y se demuestra en el hecho de que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra y la escucha, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ¿sí? Y de las riquezas no se está refiriendo a una gran riqueza, sino al hecho de que se le sirve a dos señores, o a las riquezas o a Dios. Y a las riquezas habla no en cantidad excesiva de dinero, sino en sí al dinero como tal. Como hoy lo entendemos, en este tiempo las riquezas eran medidas por otras cosas, como el número de tierra, la ropa que se usaba, etc. Dice, ahogan la palabra, es decir, la semilla, y se hace infructuosa. Y vemos en Juan 15 que Jesús explica que todo pámpano que no da fruto es podado tarde o temprano y es echado al fuego, ¿sí? Y el versículo 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra, en primer lugar, la entiende y da fruto, ¿ok? La oye, la entiende, la oye, la entiende y da fruto y produce al 100, al 60 y al 30 por uno, todos igualitos.
porcentajes más, porcentajes menos en cuanto a fruto, pero el de 30, el de 60 y el de al 100% es para la gloria de Dios. Por eso también tú no debes de afanarte en querer ser alguien más que no eres, o hacer más de lo que el Señor te ha puesto a hacer, ni tampoco pretendas hacer menos, ni ser menos de lo que el Señor te ha puesto a hacer en cuanto al Evangelio, en cuanto al servicio, porque estos porcentajes no son proporción de tamaños, sino son proporciones de fruto. Y puede ser una persona que probablemente esté escondida por ahí y que no tenga ninguna vista, pero que es un creyente, es nacido de nuevo, no es conocido, es un hermanito o hermanita que pues ahí está, pero probablemente esté dando fruto al 100%, ¿sí? Conforme a esa palabra, está dando fruto en su vida al 100%. Estos no son ni fama, ni tamaños de ministerio, ni fama, ni que se sea conocido, ni que se sea, pues ahora sí que, popular o influencer, como ahora les dicen, en los medios o en las redes sociales, cristianos influencer, que bueno, es otra historia. No, esto a los ojos, esta medida de porcentaje de fruto es a los ojos de Dios y por supuesto se va a reflejar en las personas. Y si las personas dicen, pero qué bárbara, qué cambio ha sido, esto del Evangelio es real, se le ve en su comportamiento, se le ve en su vida privada, ese está dando fruto al 100%. Y hay personas que pueden ser extraordinariamente públicas y pues sí son hermanos, son creyentes y todo, pero su fruto puede ser al 30%. Así de simple. Dios ve las cosas como Dios las ve. Quienes las vemos diferentes y fuera de foco somos nosotros, los humanos, incluso los cristianos. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo ojitos y carnita, y seguimos teniendo mente, y seguimos en este mundo, pero estamos creciendo. ¿Ok? Entonces, vemos que en este versículo 23 se define claramente. No, si bien es cierto que no se especifica si todos esos se les puede llamar llamados, desde el que cayó en el camino hasta el que casi parecía que era, pero no era porque los afanes de este siglo o de los afanes de este mundo, como compartía el domingo pasado en esta predicación de 3 cosas que no hace Cristo, que te pido de favor la escuches y verás cuál es la explicación de lo que estoy diciendo más a detalle. Si todos son llamados, pero no escogidos, si bien no lo aclara, a mí me hace mucho sentido, porque tengo sentido común y me hace sentido no algo diferente a esto, porque dice que todos lo oyeron. El primero ni entendió, el segundo oyó, pero le sacó, el tercero pues sí oyó, pero se distrajo y se fue y prefirió otras cosas, pero el cuarto oyó y obedeció y creyó y dio fruto, y pues para mí esos son, desde mi punto de vista, pues los escogidos. Muchos son llamados, 3, escogidos 1. En esa proporción pudiera ser una forma de interpretarlo. Bien, el llamado externo a todos. Pues sí, el Señor nos llamó a predicar el Evangelio a toda criatura. No es de ninguna manera de nuestro conocimiento quién es llamado y quién no, que es la crítica justa, me parece, bueno, crítica, más bien el discernimiento que se tiene sobre el calvinismo exacerbado, que se llama hipercalvinismo, no calvinismo, sino hipercalvinismo, que es el otro extremo. Si ya tú si eres predestinado, tú no, entonces si yo soy predestinado, pues sí, soy predestinado, pues entonces
pues ya puedo hacer lo que quiera, pues al fin no me voy a perder, no voy a perder la salvación, puedo vivir como quiera, y se me olvida por completo que puedo estar dentro de Mateo 13, 18, 23. El problema es el calvinismo no dice eso, el hipercalvinismo sí, como también lo dice los hiper arminianos, como explicaba en la clase anterior. Si no lo has visto es importante que la veas, porque de ahí hago una explicación y explico el puente que hay, que se está hablando, finalmente somos hermanos y es un punto de interpretación, pero que no cae ninguno de ellos en pecado. Finalmente Dios es soberano y nos pone en su multiforme sabiduría en posturas diferentes, ¿ok? Pero mientras no se salgan de la interpretación de la sana doctrina. Entonces, en Romanos 10, el mismo Pablo que dijo en Efesios 2, del 1 al 3, el mismo Pablo que habló en Romanos 11, 29 y en Efesios 2, 8, el mismo Pablo en Romanos 10 hablando de lo que es el llamamiento de Dios, es el mismo Pablo que hace esto, de enseñar y de decir que las cosas, pues debemos hacerlas como el Señor nos puso a hacerlas, y esto es el predicar el evangelio a toda criatura. Y Pablo, acuérdate que dijo y a los que conoció en Romanos 8, que vamos a dar una pasadita antes, pero es el mismo Pablo que está diciendo en Romanos 10, del 8 al 17, te lo leo. Romanos 10, del 8 al 17 dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Dos puntos y seguido. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pues, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y evidentemente, pues aquí en ningún momento habla de escogidos o no, pero en el contexto completo, como viene en el siguiente capítulo y en el capítulo posterior, que es Romanos 9 al final, Pablo está enseñando, ¿y quién le va a reclamar a Dios si tuvo misericordia de Jacob y aborreció a Esaú? ¿Quién le va a reclamar a Dios? Oh, cuán insondables son tus caminos. Pero Romanos 10 dice esto, no puede haber tal contradicción en un mismo texto, en un mismo autor, inspirado por el mismo Espíritu Santo. No puede haber este tal nivel de contradicción. Si lo lees aisladamente, pues sí, pero hay que leerlo completamente. Sí, efectivamente, aquí cualquier persona que creyere y que invocara el nombre del Señor será salvo. No está diciendo, entre paréntesis, si es escogido. No lo está diciendo. Pero sí está diciendo en el capítulo siguiente, 11:29, te recuerdo que la Biblia no estaba dividida en versículos, ¿sí? Era una carta. Textos más adelante dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Sí? Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y también dice que la fe es un don. Entonces, regresando a Romanos 10, del versículo 8 al 17, dice, vamos a leerlo, el 17, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ya explicamos en la parábola del sembrador que Jesús explica
que la semilla es la palabra de Dios y el oír la palabra es lo que hace la diferencia en nosotros, pero el cómo la oímos es porque es un don de Dios la fe, y si la oímos con fe y somos buena tierra porque fuimos escogidos por Dios y damos fruto. Pero si tú no nada más lees Romanos 10, que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, pues entonces tenemos este punto de vista, que es el aceptar y confesar a Cristo desde el punto de vista, este es el llamamiento bautista principalmente, que con una oración confiesas a Jesús, lo aceptas en tu corazón y ya, ¿no? Ok, sí, es verdad. Vamos a ver Juan 1. Juan 1 dice claramente 1, 12 y 13, pero vamos a leer el 12, dice, mas a todos los que le recibieron, o aceptaron, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, escogidos o no. Ok, está bien. Pero en el 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, escogidos que fueron engendrados por Dios, por el Espíritu, ¿cuándo? En el nuevo nacimiento, como lo vamos a ver más adelante, pero desde antes de la fundación del mundo, de acuerdo con la misma Biblia. Entonces, con el mismo, la misma enseñanza, no hay una contradicción, no debe de haber un divorcio. Lo que pasa es que son momentos diferentes de personas diferentes, como el mismo Jesús lo enseñó en la parábola del sembrador. ¿Sí? Así de sencillo. No son contradicciones, no deberían de estar peleados. Yo no soy conciliador de nadie, de hecho no sé ni siquiera si va a haber algún bautista, algún reformado esta enseñanza, solamente mis queridos que me ha encomendado el Señor en renuevo de amistad, pero pues no debe haber problema, o sea, no sé por qué se atacan tanto, ¿sí? O sea, Dios dice las dos cosas. John MacArthur, y lo cito textualmente por nombre, creo que encontró un equilibrio para conciliar, entre comillas, que los muchos llamados y muchos escogidos se puede interpretar para que ambas posturas estén no en una confrontación, es que los llamados, o sea, muchos son los que oyen, pero pocos son los que responden. Es una buena forma de conciliar, pero creo que se sigue quedando corta a nivel de soberanía de Dios. Muchos son los que oyen y pocos son los que responden, sustituyendo, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Entonces, sustituyéndolo, muchos los que oyen y pocos los que responden, muchos son llamados, o sea, los que oyeron, y pocos son los que respondieron, es decir, los escogidos. Sí, de alguna manera como que todo el mundo queda contento, pero la verdad es que se queda muy corto con respecto a la soberanía de Dios. El reformado, bueno, pues es lo que se llama este llamado, y es donde viene la palabra eficaz. Llamado eficaz es porque es la gracia irresistible, es decir, el que es llamado no tiene forma el hombre, el que es escogido, de resistir la gracia, ¿sí? Para los no reformados, hay quienes resisten la gracia y dicen, mira, la parábola del sembrador. Hay quienes resisten la gracia, bueno, por lo tanto tu gracia irresistible no entra, sino sigue libre albedrío del hombre. Bueno, no, ya explicamos. Hay una gracia irresistible en el mismo Romanos 8:28, el mismo Pablo. No hay muchos Pablos, es uno solo. No hay muchos Espíritus Santos, es uno solo. No hay muchas Biblias, es una sola. No hay muchas cartas de Romanos, es una sola. Bueno, en la misma carta de Romanos que vimos, 11:29. Romanos 8 al 17. Ahora vamos a ver Romanos 8 del 28 al 30. Es el mismo Pablo. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, lo aman, pero porque Dios los hizo todo este trabajo, todas las cosas ayudan a bien, esto es, entre comillas,
añadidura mía, la providencia, que ya la estudiamos, a los conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Bueno, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. ¿Ok? Y eso fue la primera. ¿Te acuerdas? Aquí voy a pónganme producción. Gracias. La elección, la que está en azulito, el llamamiento. Tercero, la regeneración. ¿Ok? La elección usamos esto, que a los que antes conoció, también los predestinó. Bueno, ¿ok? Es lo que es la elección, el número 1. Pero el número 2, que es el llamamiento, que es lo que estamos estudiando, es versículo 30. Ya los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces los predestinó y los llamó. Entonces, pues aquí vemos claramente que Dios está en este aspecto. Sí se le puede llamar gracia irresistible porque finalmente en experiencia propia yo he visto ambos escenarios. Vi en experiencia propia que la gracia este llamado es eficaz porque es una gracia irresistible que te hace nacer de nuevo y escoger los caminos de Dios. Pero a lo largo de todos los años he visto pues que cae la semilla en personas que ni la oyen y oyen. Ahora sí que en los desayunos lo vimos, oyen, comen y se van, como algún presidente por ahí pidió, comes, oyes y te vas. Otros o comieron, oyeron y dijeron, sí, yo recibo a Cristo como mi Salvador, y con una confesión de fe y todo, y ya no los volvimos a ver, quién sabe dónde andan, si andan o no andan. En esos mismos desayunos vimos otros que dijeron, sí, yo quiero, estuvieron unos meses y después que el trabajo, que el divorcio, que el pecado, que los hijos, y dejaron de congregarse, y no solo de congregarse, sino dejaron la fe. Y otros que dijeron, sí, yo, una querida hermana que va a compartir dentro de poco, oyó en un desayuno, igual como en el que dio el renuevo de amistad, ella misma que oyó este llamamiento en un desayuno, fue la que dio después su testimonio en otro desayuno, que pasó todo eso que estoy diciendo que hubo de los 4 tipos o tipos de personas que oyeron, creyeron y ahí se quedaron y ahí están y seguirán. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Dios es bueno, Dios es soberano, Dios es eterno y su misericordia es para siempre. Pues entonces, queridos, queridas, esto es lo que viene siendo el llamamiento. ¿Sí? Vamos a poner la otra lámina. Esta hermosa lámina, perdón el reflejo de la luz, dice elección, llamado irresistible, que es una respuesta al Evangelio, y la siguiente, si Dios nos presta vida, será la regeneración o el nuevo nacimiento. ¿Ok? Bueno, pues yo agradezco muchísimo el tiempo que le das, pero creo que es más bien para gloria de Dios. Y perseverar. Vamos a perseverar en el camino. Te doy las gracias por este tiempo. Te invito a que compartas este video, que por favor lo compartas con otros. Si crees que les de bendición, que te inscribas al canal. Si no nos conoces, bueno, puedes ver las otras conferencias, predicaciones y clases. Puedes suscribirte al canal para que te lleguen las notificaciones para cada nueva enseñanza. Te agradezco mucho entonces el tiempo. Dios te bendiga, y te recuerdo que tenemos la predicación, alabanza y predicación en vivo, por llamarlo así, a través del muro de Facebook de Renuevo de Amistad, los domingos
a las 12 del día en punto. Comenzamos con la alabanza y luego viene la conferencia. Es también el tiempo de adoración a Dios. Y bueno, pues estás cordialmente invitado. En el muro de Facebook están también todas las predicaciones, no las clases, pero sí las predicaciones que se han estado dando a partir de la pandemia de 1 año y meses. Bueno, pues muchas gracias, que Dios te bendiga y estamos en contacto.